Hola clase, vamos a dar comienzo a la explicación del tema 9-10, que los hemos unido como el periodo de entreguerras, el crack económico y el ascenso de los totalitarismos. Y vamos a empezar obviamente con los desequilibrios de la economía mundial. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vemos al final de la Primera Guerra Mundial? Lo vimos en tema, en temas anteriores. Entonces vimos que las consecuencias que nos habíamos encontrado, pues bueno, primero, quién se benefició de la guerra, sobre todo Japón y Estados Unidos, pero después tenemos obviamente todas las consecuencias negativas. Por un lado, aquí vemos cómo crece en Japón la flota mercante y una armada, obviamente, que va paralela y que va buscando la protección, obviamente, y ocupando un espacio de las potencias europeas que van dejando de controlar, obviamente, antiguas colonias o antiguas zonas de influencia, y por otro lado, Estados Unidos, que no va a sufrir el desgaste europeo, que va a expandir su industria hasta lograr el 42% de la producción mundial y que va a acumular la mitad de las reservas de oro. ¿De acuerdo? Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Europa, son las fuertes pérdidas humanas. Estamos hablando de que han muerto 10 millones de hombres en edad de trabajar y hay cientos de miles de incapacitados, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, lo podemos señalar, ¿de acuerdo? 10 millones de hombres y los incapacitados, ¿de acuerdo? Y esto obviamente, además, obviamente, las reparaciones de guerra a Francia y Gran Bretaña, además, obviamente, va a haber va a haber una destrucción de infraestructuras y de fábricas, ¿de acuerdo? Con lo cual se destruye esa economía nacional que se había forjado, ¿no? Y obviamente se necesita mucho dinero para volver a replantearse otra vez la economía tradicional, no una economía de guerra, hay que reconvertirlo todo, lo cual obviamente va a hacer que la deuda externa crezca y obviamente sufran una fuerte inflación. Además, sobre todo porque va a reducirse la cantidad de moneda en circulación. ¿De acuerdo? De esa manera se tiende a que los precios, o se intenta que los precios bajen. Y al tiempo, obviamente, pues para protegerse de que el poco dinero que circula se lo lleven a otros países, pues se aplican medidas muy proteccionistas, obviamente, pues para conservar el dinero dentro, lo cual obviamente no beneficia en absoluto la circulación comercial en el mundo y se va a producir unos reajustes que obviamente, pues bueno, eh, van a cambiar la oferta y la demanda. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí podemos ver que las fuertes indemnizaciones, la fragmentación de los imperios, la pérdida de demanda de regiones mineras industriales, desequilibrios comerciales entre unos países industrializados y otros no, y el sistema monetario internacional que va a abandonar el patrón oro. ¿De acuerdo? ¿A cambio de qué? A cambio de sacar moneda, papel moneda. ¿Cuál es el problema de sacar papel moneda? Que se va a generar, obviamente, un alza de precios por una inflación de precios debido en principio a la facilidad con la que se fabrica el papel. Ese es el gran riesgo, ¿de acuerdo? Eh, el declive europeo va a ser, o lo podemos ver aquí, ya hemos hablado de ese 42% de la producción mundial, ¿de acuerdo? Que si observáis un poquito, pues veis que absolutamente han bajado en todos los países, el Reino Unido del 19 al 9, Francia también ha bajado, habiéndose posicionado antes de la guerra, bueno, y de forma interesante, muy paralela al Reino Unido, y sin embargo va a decaer muchísimo, pero es Estados Unidos la que destaca. ¿De acuerdo? Y de reservas de oro, obviamente, se va a hacer con todas ellas, porque hay que pagarle las deudas a Estados Unidos y lo van a hacer, obviamente, vendiendo
las reservas de oro nacionales. Por eso, obviamente, salvo Francia, que se va a organizar bastante bien, el Reino Unido y Alemania, obviamente, van a pagarlo. ¿De acuerdo? Entre el año 19 y 20, que es justamente el inicio de la paz, va a haber una breve recuperación económica, se va a reconstruir Europa y los préstamos van a ser baratos. Entonces va a haber cierto crecimiento económico, la expansión de la deuda para buscar el alza de precios y va a dar lugar a una inflación a nivel mundial. ¿De acuerdo? Una vez que obviamente eh, Estados Unidos frena la política de créditos, se produce una recesión hasta el año 21. ¿De acuerdo? Y esta recesión, ¿vale? Que es lo que después vamos a ver aquí, ¿vale? La venta de oro que hemos visto, el endeudamiento interno, deuda pública y externo con Estados Unidos y la emisión de papel moneda, lo que va a producir una inflación monetaria. Conclusión de todo esto, obviamente, las monedas pierden valor, con lo cual el patrón oro se rompe. Se desestabiliza la economía europea, subidas de precios, ¿vale? O inflación y endeudamiento. ¿A qué nos va a llegar esto? Pues por ejemplo en Italia a que aparezca el fascismo. En el año 22 coge el poder Benito Mussolini. ¿De acuerdo? Esas políticas deflacionistas, ¿vale? Para controlar el precio de los productos y el proteccionismo que van a llevar a cabo Estados Unidos y el Reino Unido, de acuerdo, van a provocar a su vez que al principio va a haber unos años de bonanza, pero finalmente obviamente va a destruir la economía. Los países endeudados van a tener muchos problemas para frenar esta inflación, que va a llegar a una hiperinflación en Alemania, de acuerdo, y que se va a emitir muchísimo papel, con lo cual los precios se disparan, de acuerdo, y bueno, ante esta situación obviamente y debido a que no pueden pagar las deudas de guerra con Francia, Francia ocupa el rublo, ¿de acuerdo? Por el impago, por Francia y Bélgica. La recuperación, bueno, se van a intentar hacer en varias conferencias, en Génova, después en Londres, un intento de recuperación de esta situación. El intento de recuperación es lo que va a llevar a cabo al final a la gran crisis, ¿de acuerdo? Se va a intentar estabilizar las monedas. Y se decide crear el patrón de cambio oro, o sea, según las reservas de oro y divisas que tenga cada uno. Pero el proteccionismo no se abandona, ¿de acuerdo? Con lo cual, obviamente, la situación no termina de mejorar. Y se va a iniciar el plan Davis. ¿De qué se trata? Pues más o menos el mismo plan de recuperación económica que se va a dar en la Segunda Guerra Mundial también se dio en la Primera. Entonces se va a intentar primero estabilizar la moneda alemana, regular los pagos para las reparaciones de guerra y otorgar préstamos, ¿vale? Para relanzar la economía. Se va a crear el marco alemán, el nuevo marco alemán. ¿De acuerdo? Esto está bien porque se va a equilibrar la economía mundial, que se basaba en depender de las inversiones y los créditos de Estados Unidos. Que a su vez va a ser un problema porque la economía va a depender de las fluctuaciones estadounidenses, no de la producción nacional. ¿De acuerdo? Dependes de los bancos estadounidenses. Si Estados Unidos entra en quiebra, tú, aunque no entres en quiebra porque tienes potencia industrial de fabricación y demás, entras en quiebra por las deudas que tienes asignadas. ¿De acuerdo? Ese es el gran problema. Pero bueno, durante los felices 20, ¿de acuerdo? La creación industrial va a crecer y obviamente en los nuevos enfoques de esa nueva sociedad. O sea, nace la sociedad del automóvil, de la electricidad, de los electrodomésticos, se dispara la industria química, la pesada y la ligera,
se utiliza el petróleo y la electricidad donde antes se estaba explotando el carbón y el vapor de agua, obviamente, y pues bueno, se va a mecanizar una buena parte del trabajo, ¿vale? Además de emplear nuevos métodos de producción, que es el taylorismo y el fordismo, que ya vimos a su vez en el tema de la segunda revolución industrial. ¿De acuerdo? Van a aparecer las grandes concentraciones empresariales, los oligopolios, los trusts, los cárteles, los holding, ¿de acuerdo? Y el consumo de masas, ¿de acuerdo? Hasta aquí, obviamente, pues esa expansión económica de los felices años 20, del 24 al 29, vaya que son 5 años, no es más, es una etapa de prosperidad, pero ojo, de prosperidad que sigue habiendo un mercado proteccionista, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que no estaba bien o equilibrado? Porque Europa se va más o menos a arreglar la situación, va a mejorar algo, ¿de acuerdo? Va a mejorar la economía alemana, también obviamente el país no se había destruido, había reconvertido su industria y con la llegada de los capitales, pues bueno, a pesar del endeudamiento obviamente mejora, pero ojo, un endeudamiento muy fuerte, ¿de acuerdo? Francia se va a empezar a recuperarse de una manera muy constante, con lo cual va a saber mejorar su economía, obviamente, pero en el Reino Unido se estanca, ¿de acuerdo? Con lo cual van a volver al patrón oro, van a encarecer los productos, se va a devaluar la mayoría, y se va a devaluar la mayoría de las monedas, con lo cual el patrón oro y el equilibrio del patrón oro cada vez se hace más importante ante la poca seguridad del valor de las monedas extranjeras para los intercambios. ¿De acuerdo? Problemas. La desmilitarización de la industria. O sea, todos los sectores pesados, como lo que es la siderurgia, la industria básica o la naval, la de bienes de equipo o la textil, ¿vale? Se van a expandir en el resto de países que, por ejemplo, España, ¿de acuerdo? Mientras que los que se habían militarizado, pues obviamente tienen que reconvertir toda su industria. En el caso de España aprovechó ese tirón, lo que pasa que con la crisis por la gripe del 18 y después, posteriormente, por la guerra civil, toda esa ventaja que teníamos se vino a pique. ¿De acuerdo? Además, los salarios de trabajadores suben más lentamente que los precios. ¿De acuerdo? Con lo cual se va produciendo una bajada de la demanda, pero un alza de precios, lo cual obviamente a lo que conlleva es a empezar a cortar la competencia de las empresas nacionales con las extranjeras, forzando al proteccionismo y a que obviamente pues se paguen tasas tengan que pagar tasas aduaneras los productos que vienen fuera del país, encareciéndolos para poder ser competitivos dentro del país. ¿De acuerdo? Y pues bueno, podemos ver un poquito el panorama sobre producción de la agricultura, estancamiento de los sectores tradicionales, descenso de la capacidad del consumo, los salarios son más bajos, claro, ganan más las industrias, como se suele decir, sube la bolsa, sube la bolsa, bajan los salarios, ¿de acuerdo? Se estanca el comercio mundial por las políticas de proteccionismo, muy parecidas a las que se han llevado a cabo hasta hace poco, ¿de acuerdo? Poca cooperación internacional y además rivalidad entre Nueva York, Londres, París, y descenso de las inversiones en actividades productivas. ¿Por qué? Porque se conseguía más dinero especulando en bolsa. Lo que hoy se suele decir jugar a corto, o sea, comprar acciones a un precio para venderlas rápidamente a un precio más elevado y poder ganar en la venta. Dinero rápido, no esperar a los beneficios. Y esto obviamente lo que hace es desequilibrar todo el sistema económico, absolutamente. Por eso hoy está muy protegido en las bolsas nacionales el jugar a corto. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos la primera parte de la explicación para dejar el crack del 29 y la depresión para la siguiente.